Quiero darle una cordial bienvenida a todas las personas que nos ven a través de nuestra página en internet. Qué bueno que se conectan con nosotros y desde luego a todos los que están aquí presentes, como siempre, bienvenidos. Vamos a terminar nuestra serie Patrones de Comportamiento. Ya sea que los llames hábitos, patrones, disciplinas, estamos hablando de prácticas espirituales que nos ayudan a conectar mejor con Dios. De hecho, nos ponen en su presencia de forma que puede transformarnos. Miren, el día de hoy vamos a hablar de un patrón que ha causado controversia antes y después de Cristo. Y no es porque no nos guste hacer este patrón, como en el caso de la confesión, ¿no? Que nadie quiere confesar nada. Más bien es que la práctica fue distorsionada o está malentendida. Me refiero a la práctica del descanso espiritual que se conoce como el Sabbat, ¿okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar el descanso. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por permitirnos estar aquí un día más. Señor, la vida es un regalo que tú nos das cada día, cada cosa que disfrutamos viene de ti y te damos gracias. Padre, yo sé que muchas de esas cosas que tú nos das no las sabemos disfrutar correctamente precisamente porque no entendemos el concepto que vamos a estudiar el día de hoy. Te pido que tu Santo Espíritu nos abra los ojos y nos ayude a comprender a profundidad lo que esto significa para que podamos realmente disfrutar de ti y de todo lo que nos das. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a empezar por el origen y el significado del sábado. Quiero que noten que sábado está entre comillas, es a propósito, ahorita van a ver por qué. El primer lugar en donde lo vemos descrito como un mandamiento está en donde están los 10 mandamientos, que es Éxodo 20. A partir del versículo 8 dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Miren, la Nueva Versión Internacional, que es la versión que estamos leyendo, traduce que es el cuarto mandamiento, diciendo: acuérdate del día sábado para santificarlo. Este es uno de los pasajes en donde la traducción no nos ayuda. En todas las versiones en español, como lo traducen, es el sábado o el día de descanso. Eso es la única traducción que recibimos en español: sábado o día de descanso. En realidad, miren, la palabra sábado en hebreo es has-sabbat, ¿okay? Que se traduce literalmente como el descanso. Pero curiosamente, la raíz hebrea de donde proviene esa palabra es Shabbat, que significa literalmente detenerse, dejar de hacer una actividad. Entonces, no significa descansar en el sentido moderno de simplemente relajarse, sino más bien de dejar de hacer algo. Por eso la descripción del mandamiento dice: trabaja 6 días, haz todo lo que tengas que hacer ahí, pero el séptimo no hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu familia, ni tus empleados, ni tus animales, que en este caso se traduciría a ni tus equipos de trabajo, ¿no? Que es lo que usaban ellos para trabajar en animales. Pero es muy importante notar 2 cosas en el pasaje. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Sería un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. O sea, el objetivo más importante era pausar las actividades productivas, y santificar significa apartar ese día para el Señor, para honrarlo, para darle gracias, para darle gloria. Entonces, el Sabbat, de acuerdo al mandamiento del Antiguo Testamento, significaba esto. Dice su programa: detener las actividades propias de tu trabajo por un día y poner tu atención en el Señor. Hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, está muy fácil de comprender. Pero luego el número 2 en su programa dice: la legalización del día de reposo. Esto se volvió en un tema controversial porque los rabinos farisaicos, antes de que llegara Cristo, tratando de proteger la santidad del Sabbat, lo rodearon de reglas. Ellos le llamaban estas reglas como las reglas reja,
O sea, tú tienes un mandamiento que está al centro y luego le pones una regla alrededor como una reja y luego pones otra y luego pones otra y luego pones otra. Entonces, si nunca rompes esta, jamás llegas a romper el mandamiento. Entonces ellos, tratando de proteger el Sabbat, lo rodearon de tantas reglas que se volvió una carga tan pesada para la gente y causó muchos conflictos con Jesucristo. Entonces, el pasaje dice: no hagas ningún trabajo. Y lo que los rabinos se pusieron a hacer es debatir acerca de qué significaba trabajo. ¿Okay? Todo esto lo escribieron en un libro que se llama Mishnah, que es la aplicación práctica de las leyes judías. Entonces, lo que los rabinos hicieron fue, primero hicieron una lista de las labores propias de esa época, ¿no? Entonces encontraron 11 o 12 áreas. Dijeron: en nuestra época trabajar es sembrar, arar, segar, trillar, moler, hornear, tejer, escribir, construir, encender fuego o transportar cosas de un dominio a otro, ¿no? Entonces esas eran las áreas de trabajo. Y luego de cada una de esas categorías empezaron a encontrar aplicaciones muy específicas que en algunos casos llegaron a volverse ridículas, ¿no? Por ejemplo, tú podías caminar de acuerdo al Mishnah, no de acuerdo a Torah, que es la ley escrita en la Biblia. De acuerdo a Mishnah podías caminar 2000 codos, que son más o menos un poquito menos de 900 metros. Pero si caminabas 2001 codo, ya rompiste la ley. Ya estás trabajando. Ya significaba trabajar. Podías escribir una letra. Una. Dos, trabajo. ¿No? Por eso cuando Jesucristo empieza a escribir en la arena, ese es un día de Sabbat, eso ya es controversial para ellos, ¿no? Se pusieron a debatir la diferencia en cuanto a encender un fuego o mantener un fuego encendido. Entonces, para ellos, encender el fuego era trabajo. Mantenerlo encendido no era trabajo. Entonces, si tú querías tener fuego en tu casa, que era con lo que cocinaban, lo tenías que encender el día anterior, porque el mero día no lo podías encender. Y esto lo han traído a nuestra época moderna a un grado tan ridículo. Estuve escuchando a varios pastores hablar acerca de esto. Un pastor cuenta una anécdota que le sucedieron a ellos, a él y a otros pastores. Se fueron a Jerusalén a hacer una visita a la Tierra Santa y los estaba llevando un guía judío, ¿no? Entonces los iba llevando por toda la ciudad y de pronto pasaron dos mujeres jóvenes, judías evidentemente, y los vieron y salieron corriendo hacia ellos y les preguntaron: ¿ustedes no son judíos practicantes? Y dijeron: no. Entonces, ¿quién quiere acompañarnos a una aventura? Y entonces los pastores dijeron: ¿cómo que una aventura, no? Entonces se pusieron a hablar en hebreo con el líder, el guía judío que los llevaba. Entonces el guía les dijo: necesitan ayuda, ¿quién quiere ayudarles? Y entonces dos de los pastores dijeron: pues nosotros, ¿no? Y se fueron dos con ellas. Y al rato regresaron con una sonrisota, con helados, los dos unos heladotes, ¿no? Y entonces los demás pastores dijeron: ¿qué pasó? ¿En qué ayudaron o qué? Dice: no, pues nos guiaron aquí a 2 cuadras y entramos, había un salón, pero entramos y estaba totalmente a oscuras. Entonces pues, yo prendí la luz, ¿no? Y estaba lleno de mujeres y todas gritaron: ¡ah! Era una despedida de soltera y no les habían encendido la luz el día anterior, entonces no la podían prender. Porque apretar el botón de la luz es trabajar. Y entonces cuando ellos la prendieron, entonces, ¡ah! No tuvieron ni que decirles nada, ¿no? O sea, la verdad es que lo han llevado a un extremo. Si tú vas a Jerusalén en nuestros días, no toda la gente en Israel hoy son judíos practicantes, pero en los hoteles tienen elevadores para judíos y elevadores para no judíos. Porque en el día de Sabbat, los elevadores para los que no son judíos, tú vas y pones el piso al que quieres ir y va directo a ese piso. En los de los judíos, para en todos los pisos, solito. O sea, tú te metes al elevador, no puedes tocar ningún botón. Entonces, como no saben a cuál vas, para en todos los pisos. O sea, esa es la ridiculez a la que han llegado, ¿no? Por ejemplo, cargar. Si tú cargabas cosas dentro de tu casa, no estabas trabajando. Pero si salías de tu casa, ya estabas trabajando. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús sana al paralítico y le dice: levántate, toma tu camilla y vete? Fíjense, Juan 5:10. Por eso los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. O sea, en ningún lugar en la Biblia dice: no cargarás la camilla. No, o sea, no, esa no es una ley, pero los rabinos ya lo habían llevado a ese extremo. Sanar, ¿por qué se metió en tantos problemas Jesucristo sanando? Porque de acuerdo a los rabinos, solamente podías intervenir médicamente si la vida estaba en peligro. Si tu enfermedad era algo menor, regresa el otro día. Ese día no te podían sanar. ¿Okay? Entonces, fíjense, aunque los rabinos en sus enseñanzas, en sus escritos, ellos enseñaban que el Sabbat era un día santo, pero les puse esto en su programa. En la práctica,
el sábado había quedado reducido principalmente a evitar trabajar. Ese era el Sabbat. Y los líderes religiosos se habían convertido en la policía moral, ¿no? Nada más andaban viendo a ver quién rompía qué ley para darles una, ¿no? Y entonces llega Jesucristo, entra en escena, empieza su ministerio, y entonces cuando es confrontado con estas cosas, Él explica el verdadero Sabbat. Número 3 en su programa dice Jesús y el sábado. Miren, hay dos escenas que nos muestran muy claramente las enseñanzas de Jesús con respecto al Sabbat. Podemos encontrar estas escenas en 3 de los evangelios, pero les puse el evangelio que lleva el nombre más bonito, Marcos. La primera escena se encuentra al final del capítulo 2. ¿Okay? Dice que un sábado Jesús va caminando por los sembrados y sus discípulos van arrancando espigas de trigo. Lucas nos explica que las restriegan en la mano para sacarlo del centro y comérselo. ¿Okay? Entonces están rompiendo, según los rabinos, 2 leyes. Están cegando y están trillando, ¿no? Bueno, entonces sucede esto a partir del versículo 24. Dice, mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en día sábado? Él contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes les es permitido comer y dio también a sus compañeros. ¿No? Jesús está haciendo referencia a una época en la vida de David en donde Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, entonces estaba corriendo todo el tiempo y no tenían manera de comer. Y entonces se meten al templo y se comen los panes consagrados. Pero después de decir esas palabras viene la enseñanza más importante con respecto al Sabbat en el Nuevo Testamento. Fíjense el versículo 27 dice, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado, añadió. O sea, lo que está aclarando es que la razón de existir del día de descanso es para satisfacer las necesidades del ser humano. El día se diseñó para satisfacer nuestras necesidades y no al revés. O sea, el ser humano no fue creado para satisfacer las demandas de la ley, no es la razón por la que existimos, ¿ok? En un momentito vamos a regresar a este tema, pero lo que dice a continuación le explica a estas personas por qué él tiene la autoridad para enseñar cómo se debe de llevar a cabo el Sabbat. En el versículo 28 dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. ¿Qué está diciendo Jesús? El creador de todo lo que existe soy yo, incluyendo el sábado. Yo lo diseñé, es un regalo que yo les doy. ¿Con quién creen que están hablando? Lo que yo digo acerca del sábado es lo que prevalece acerca del sábado. ¿Okay? Luego viene otra escena que está pegadita, nada más que nosotros dividimos la Biblia en capítulos y por esto esta aparece en el capítulo 3, pero están pegaditas. Jesús entra en una sinagoga en un sábado y hay un hombre entre la gente que tiene una mano paralizada. Y miren, muy importante, dice la Biblia que sus enemigos, los judíos fariseos, nada más estaban buscando motivos para acusarlo y entonces no le quitan la vista de encima a Jesús. O sea, ven que hay un hombre con la mano paralizada y ven a Jesús, todos están viendo a Jesús a ver qué va a hacer, a ver si lo va a sanar o no, ¿no? Esta es una imagen viva de lo que es un fariseo, una persona que va a la iglesia y en lugar de recibir, de estar conectado con Dios, de estar sin estar poniendo atención a los demás, nada más están viendo a ver qué hacen los demás. Nada más están viendo a ver qué se hace mal, qué no les gusta, qué pueden criticar. Ese es un fariseo, ¿no? Jesús, recuerden, puede ver el corazón de la gente. Y entonces, porque puede ver el corazón de estos judíos, le pide al hombre que pase al frente. Que debe haber sido algo durísimo para ese individuo, ¿no? Debe haber tomado mucho valor pararse y ponerse al frente, porque en esa cultura, en esa época, si tú nacías con una mano paralizada, significaba que tus padres o tú eran unos pecadores de lo peor, y entonces los cargaban de vergüenza. Y Jesús le dice, pasa al frente, ponte enfrente de todos, ¿no? Y entonces fíjense lo que sucede. Marcos 3, versículo 4. Luego dijo a los otros, a los judíos, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por lo obstinados que eran, y dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Entonces fíjense lo que está pasando ahí. Jesús los voltea a ver y les dice, ¿qué está permitido hacer en sábado?
Él puede ver sus corazones. Y dice, porque lo que yo estoy haciendo es para el bien, es en favor de la vida, pero lo que ustedes están tramando es para el mal, en favor de la muerte. Se estaban planeando matarlo. Los herodianos y los fariseos eran enemigos hasta que se pusieron como amigos contra Jesús para romper mandamientos judíos. Entonces él puede percibir el odio en sus corazones. ¿Y cuál es su respuesta emocional? Enojo. Pero la palabra no describe con exactitud la emoción de Jesucristo, porque la traducción directa de esa palabra es pasión violenta. O sea, Jesús está furioso con estos que se sienten superiores a los demás, pero aparte, dolor. Está entristecido porque les interesan más sus tradiciones inventadas que la salud de un hombre. Habían distorsionado este mandamiento totalmente y nada más le ponían atención a la primera parte del mandamiento: no trabajes. La segunda parte que decía: honra al Señor, dedícaselo al Señor, ¿no? Y ahí es en donde se equivocaban. El mensaje de Jesús es este: el sábado no es solo un día sin trabajar, sino para volver a poner a Dios en el centro de tu vida. Pero estos señores lo tenían totalmente confundido, distorsionado, y cargaban a la gente con estas cosas. Y miren, la siguiente pregunta que quiero yo contestar es una pregunta que a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera tienen en la cabeza. A lo mejor algunos sí la tienen, pero les voy a decir por qué quiero hablar de esto. Porque si no se los explico antes de que lo escuchen de otras personas, va a haber gente que les van a venir con ciertas cosas que te van a confundir si no tienes esto transparentemente claro. La pregunta es esta: ¿debemos observar el Sabbat como lo hacían en el Antiguo Testamento? Nosotros, como cristianos del Nuevo Testamento, ¿estamos obligados a celebrarlo exactamente como lo hacían los judíos? Bien, hay una corriente cristiana que ellos se llaman a sí mismos cristianos de raíces hebraicas. O sea, es gente que nos dice que debemos regresar a las raíces hebraicas, ¿no? Y entonces tenemos que adoptar de nuevo todas las leyes tal y como las observaban los judíos, incluyendo el Sabbat, ¿ok? Entonces la pregunta es: ¿cómo celebraban el Sabbat los judíos? Para los judíos los días se miden desde el atardecer de un día hasta el atardecer del otro día. O sea, un día empieza cuando se mete el sol y termina al otro día cuando se mete el sol. Esas son 24 horas y es un día. Entonces el Sabbat iniciaba el viernes entre 5 o 6 de la tarde, dependiendo a qué hora se metiera el sol, y duraba hasta el sábado, hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero tenía que ser forzosamente de viernes a sábado. ¿Nosotros también tenemos que celebrarlo de esa manera? Miren, la respuesta corta es no. ¿Okay? Para los creyentes del Nuevo Testamento las cosas son diferentes, pero sí necesitamos tener una cosa clarita. Jesús no eliminó el día de descanso, lo redefinió. O sea, Jesús nunca dijo: el descanso queda descontinuado, ya no sirve, todos a trabajar todos los días. Eso no es lo que dijo. Lo que dijo fue: el descanso fue creado para el hombre. En otras palabras, ya no hay un yugo religioso en relación al Sabbat, pero sigue siendo sabio celebrarlo. ¿Ok? Entonces no es una obligación, sino es una necesidad. ¿Ok? El Sabbat originalmente sí fue un mandamiento instituido por Dios en el Antiguo Testamento, pero al igual que toda la ley judía, cuando llega Jesucristo inauguró algo nuevo. Jesús mismo en Mateo 5:17 dijo estas palabras: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Eso significa toda la ley. Cuando un judío dice la ley y los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces dice: no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces Jesús no vino a anular esas leyes, sino que las cumplió por nosotros. ¿Qué significa eso? Primero, él fue el que vino a satisfacer las demandas de la ley por los que ponen su fe en Él. O sea, vive una vida en total obediencia a su Padre. Cuando decimos que Cristo vivió una vida perfecta, lo que significa es obedeció todo. Él vivió en total obediencia a su Padre. Y entonces cuando muere en la cruz es el sacrificio perfecto para pagar por las demandas de la ley que nosotros rompimos. Pero para nosotros Él lo que hace es escribirlas en nuestro corazón. Y si recuerdan, lo que hace es levanta el estándar. O sea, no lo baja, al revés, nos la pone peor, más complicada. En el Sermón de la Montaña varias veces Jesús dice: ustedes han oído decir que, pero yo les digo que. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuál les compara? Dice: ustedes han oído que no matarás, pero yo les digo: si odias a tu hermano,
ya lo estás matando en tu corazón. Has oído, no robarás, pero si codicias las cosas de tu hermano, no hace falta que se las robes, ya se las estás robando. ¿Ya? Dice, no cometerás adulterio, ¿no? Pero si deseas a la mujer de tu prójimo o al esposo de tu prójima, ya estás cometiendo adulterio. Entonces, Él vino a levantar el estándar, pero nos lo pone en el corazón. Y en el caso de las leyes ceremoniales, como el Sabbat, vino a transformar su forma bajo el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, el Sabbat no se reimpone como un mandamiento cristiano. Pablo habla específicamente de estas cosas en 2 lugares en el Nuevo Testamento. En Romanos 14, versículo 5, dice, del mismo modo, y está haciendo referencia a lo que dijo en los primeros 4 versículos, que está hablando acerca de la comida. Unos comen unas cosas, otros comen otras cosas. Bueno, dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. O sea, el día que tú elijas para celebrar tu Sabbat es aceptable. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo, ya sea que tu Sabbat lo celebres en sábado, y fíjense en lo que acabo de hacer. Sabbat es un concepto, es un descanso. Sábado es el nombre de un día de la semana. Pablo dijo, todos los días son iguales. Significa, ya sea que tú celebres el Sabbat, el día de detenerte en sábado, o en el día que lo celebres, tu conciencia puede estar tranquila porque no estás rompiendo ninguna ley. ¿Ok? Y después en Colosenses nos dice algo que es todavía más importante. Colosenses 2, versículos 16 y 17 dice, así que nadie los juzgue a ustedes. Y noten que hay unos puntos suspensivos que puse ahí. Si quieres luego léelo y vas a ver de qué estoy hablando, pero ahorita explico. Dice que nadie los juzgue a ustedes con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Entonces, para empezar nos dice, nadie tiene el derecho de juzgarnos con respecto a esos puntos suspensivos. Otra vez habla de comida, de bebida, de cosas que la gente se la pasa discutiendo de si están bien o si están prohibidas o si no. Bueno, dice, no, que nadie te juzgue por estas cosas. No tengo tiempo de meterme en todas ellas, pero lo que quiero que notes es que Pablo específicamente menciona el sábado. ¿No? Nadie puede juzgarte por eso. Pero la razón por la que ya no te pueden juzgar por eso, y la parte más importante de ese pasaje es lo que sigue. Dice, todo esto es una sombra de cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Miren, muchas de las cosas que suceden en el Antiguo Testamento, de las cosas que ellos observan en el Antiguo Testamento, no eran más que sombras en la tierra de realidades espirituales que estaban por venir. ¿Por venir en quién? En Cristo. ¿Ok? En Hebreos capítulo 4, lean ese capítulo después, el autor está hablando de lo que es el verdadero reposo de Dios. Es un reposo que está preparado para los que creen. En ese capítulo él habla de la comparación entre Moisés y Josué, en donde la gente bajo el liderazgo de Moisés se rehusaron a entrar en la tierra prometida y entrar al reposo de Dios. Pero Josué sí entra a la tierra prometida y entra al reposo, pero lo que dice el autor de Hebreos es, si ese fuera el reposo de Dios, entonces la Biblia no hablaría de un reposo que viene a futuro, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es, el Sabbat a lo que apuntaba es a algo mayor, era una sombra del verdadero descanso, el verdadero reposo en el que se entra por fe, por la obra terminada por Cristo. ¿Okay? Fíjense lo que dice Hebreos 4:10, dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Nuestro verdadero descanso está en Cristo, nuestro reposo está en Él. Él es el cumplimiento de la sombra. Dice, antes Israel descansaba un día para recordar la obra de Dios. Nosotros ahora descansamos en una persona que terminó la obra por nosotros. Entonces tu reposo está en Cristo. O sea, el Sabbat ahora es algo, les puse esto en su programa, dice, el mandamiento ceremonial se cumplió en Cristo, pero la sabiduría del descanso sigue siendo un regalo para el pueblo de Dios. O sea, el Sabbat ya no es una obligación para nosotros. El Sabbat ahora es un regalo que Dios nos da, que la gente sabia aprovecha.
toda la carga de que era un día especial en comparación a otros días con una lista de cosas prohibidas y que era la medida de la espiritualidad de la gente, eso desapareció. Ahora nosotros lo recibimos como un regalo que hacemos en respuesta a la gracia de Dios. Es una disciplina que lo que te da es libertad, es un acto de confianza en que Dios provee. Entonces, fíjate, como disciplina espiritual es algo que no es nada más valioso, es necesario. ¿Okay? No es obligatorio porque el reposo ya lo tenemos en Cristo, pero es de sabios entender lo que Dios hizo al ofrecernos un día en donde nos detenemos. Entonces, el número 5 en su programa dice, el patrón de comportamiento de descanso, ¿no? ¿Cómo funciona como disciplina espiritual? No como obligación legal, sino cómo funciona como disciplina espiritual. Miren, hay una cosa muy interesante que nos sucede a los seres humanos. Todas las mujeres que tuvieron bebitos, que tienen ahorita un bebito, entienden esto perfectamente. ¿Saben qué es importantísimo para el bienestar del bebé? Que se tome sus siestas. ¿No? Mamás, ¿qué pasa cuando el bebé no se toma su siesta? ¿No? Al rato viene un berrinche, ¿no? Viene un colapso emocional del bebé. ¿Por qué? Porque está cansado, ¿no? Porque necesita descansar. Pero es algo curioso que los bebés, mientras empiezan a crecer, más se rehúsan a su siesta, ¿no? Y no pueden y están haciendo lo posible por seguir participando, ¿no? Y decimos, los bebés pues es que están chiquitos. ¿Y no somos iguales? ¿No nos pasa lo mismo? No, son las 11 de la noche, un programa más, uno más, ¿no? Me voy a perder de algo, ¿no? Y estás agotado, pero te rehusas a irte a dormir, ¿no? Cuando tú ves a un niño, esto saben en dónde se ve mucho en los hoteles, cuando vas a un hotel y son las 10 de la noche y los papás han tenido al niño todo el día en el sol, en la alberca y dan las 10, y está tirado haciendo un berrinche y una pataleta, porque lo que necesitaría es estar dormido en su cama. Esa es la viva imagen de un cristiano estresado, sobrecansado, que se rehúsa a practicar el concepto mismo que lo restauraría, que es descansar. Entonces, ¿cómo iniciamos la práctica de un descanso espiritual? Miren, esto no lo pongo aquí de otra manera porque si no nos vamos a confundir. Estas no son cosas que tienes que hacer, son conceptos que tienes que asimilar y aplicar en tu vida para que funcionen. Entonces, el Sabbat consta de 5 conceptos, de todos los 5. ¿No? Los voy a leer en un orden porque no tengo más remedio que hacerlo, pero son conceptos. El primero, la letra A, dice detente. Detente. O sea, tú tienes que adoptar un ritmo semanal en donde por 24 horas te detengas. ¿Te detengas de qué? De trabajar, de producir, de preocuparte, de estar pensando en lo que te falta, de estar pensando en lo que vas a tener que hacer la semana que entra. O sea, detente. Al principio esto nos va a costar un montón de trabajo porque estamos moldeados a este mundo. ¿Cuántas veces la gente obtenemos nuestra sensación de valor de lo que hacemos para producir? Tú te sientes valioso a los ojos de los demás por lo que haces por ellos, por lo que produces en tu vida, y entonces dejar de hacerlo de alguna manera es dejar de tener valor como persona. Y entonces nos cuesta trabajo, pero con la práctica se va a volver cada vez más natural y más productivo espiritualmente. Y acuérdate, no se trata de añadir actividades religiosas y midiéndolas, porque entonces te vas a cargar de cosas. Se trata, miren, de detenerte de la persecución del reloj. Stephen Covey, que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, decía que esta es la diferencia entre la brújula y el reloj. O sea, nosotros tenemos una brújula interna que cuando está alineada con Dios, esa brújula está dirigida por el Espíritu Santo. Y entonces tu brújula interna, tu corazón, te empuja hacia las cosas que te van a hacer feliz, hacia las cosas que te llenan, hacia las cosas más satisfactorias para el ser humano. Pero por otro lado está el reloj, la agenda, el qué tengo que hacer mañana, qué sigue, córrele que te alcanza, ¿no? Entonces, se trata de que te detengas, que saques de tu vida por un momento el reloj y que persigas la brújula por un día. Miren, la vida moderna en la que estamos nos moldea para siempre estar deprisa y siempre estar ansiosos. Y yo no sé si ya se dieron cuenta, pero todas las aplicaciones que existen monetizan tu ansiedad. Ahí estamos haciendo. ¿Qué tan rápido una persona pone el teléfono y a los 10 segundos otra vez acá?
Estás haciéndole a la gente ganar dinero por tu ansiedad, porque necesitas estar ahí conectado. Practicar el Sabbat contrarresta ese moldeo en tu corazón. Entonces, fíjate, considera un día a la semana hacer un ayuno de dispositivos. Y ya sé lo que están pensando, especialmente los jóvenes: no te metas con mi teléfono, ¿no? Estás entrando a territorio peligroso, Marco, ¿no? Estamos esclavizados. Se supone que son una herramienta, pero nos tienen agarrados, ¿no? Deja el dispositivo un día, ¿no? A lo mejor dejen uno prendido por familia, avísenle a la gente, díganles: solo en caso de emergencia, por favor, porque vamos a disfrutar de un día sin dispositivos. Pídele respeto a la gente. Un día, detente. Te vas a sorprender que el mundo no colapsa porque tú dejas de producir un día. ¿Ok? Luego, letra B, dice: disfruta. O sea, el día de Sabbat no fue nada más hecho para no trabajar. Es un día diseñado para que disfrutes de las cosas, de Dios, de todo lo que te ha dado. Mira, si tú empiezas a practicar el Sabbat y no lo estás disfrutando, algo estás haciendo mal. No, si es una tortura, ya no es descanso. Tiene que ser disfrutable. Entonces, tienes que escoger usar tu tiempo en actividades que llenan tu corazón. Somos diferentes, entonces cada quien tiene que identificar las suyas. ¿Qué llena tu corazón? A lo mejor sentarte un rato a escuchar buena música, leer un libro que te alimente, hacer las actividades que más le gustan a tu familia, ¿no? O sea, no sé, irte a la naturaleza. Karina y a mí nos gustan mucho los museos, nos gusta ir a iglesias viejas, ¿no? O sea, ¿qué actividades, no? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Qué remueve tus emociones hacia Dios cuando lo estás disfrutando? Esas escoge. El tercer concepto es: conecta. Somos seres relacionales, pero ¿saben qué es de lo más triste? Aunque para nosotros una de las cosas más importantes son nuestras relaciones humanas, más necesarias, rara vez le damos el tiempo para tener una comunión con la gente que más amamos sin prisa y a profundidad. Siempre andamos corriendo. Todo es a toda velocidad. El promedio de tiempo que pasa un padre escuchando a sus hijos son 1 o 2 minutos al día. O sea, todo el tiempo andamos corriendo. Entonces, lo que tienes que hacer es conectar. Planea actividades con tu familia, con tus mejores amigos. Fíjate, incluso algo que yo le recomendaba a los ejecutivos de más alto nivel: pasa tiempo con la gente con la que trabajas que no tenga que ver con trabajo. Conoce a la gente, que te conozcan como ser humano. O sea, eso es lo que tienes que hacer, conectar. Como familia, un consejo que siempre doy a la gente es: váyanse a la tienda, compren ingredientes. Algunos de sus hijos se van a sorprender que la comida se hace con ingredientes, ¿no? O sea, compren ingredientes, preparen una comida entre todos, aunque tengan niños chiquitos, que participen de alguna manera, y luego cómansela juntos. Platiquen después de comer sin importar el reloj. Dejen el reloj a un lado y conversen con ellos. A Karina se le ocurrió, cuando nuestros niños todavía estaban pequeños en la casa, una idea que fue magnífica. Le pidió a cada uno de nuestros hijos que escribieran en papelitos sus actividades favoritas para hacer en familia. Entonces cada uno escogió las suyas y entonces dobló todos los papelitos y los echó en un tazón. Entonces cada semana, en el día de descanso, sacábamos uno al azar. Entonces al que le tocara, ¿no? Si le tocaba a Marco, vamos al parque, ¿no? Si le tocaba a Angie, vamos al boliche, al que gustaba el boliche. Dependiendo a quién le tocara. Y todos en familia íbamos y disfrutábamos ese día sin prisa, ¿no? Nos disfrutamos mutuamente. Entonces, conecta. Luego, letra D, agradece. Es aquí en donde vas a ver cómo los patrones de comportamiento se empiezan a mezclar, se empiezan a encimar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gratitud? Vuelvan a escuchar el sermón de la gratitud y aplica lo que aprendiste. O sea, durante tu día de descanso, como no hay prisa, como no hay preocupación, como no te vas a poner a pensar en nada más que en lo que está pasando en ese momento, sé consciente de la cantidad de cosas que Dios te ha dado, de lo que te ha rodeado, de la gente que te ama y que amas, de los amigos que tienes, ¿no? Agradécele por cosas específicas. De hecho, agradécele mientras lo estás disfrutando. Ese es uno de los agradecimientos más genuinos que salen del corazón. Cuando estás en medio de estar jugando con tus hijos un juego de mesa o algo y ves toda la escena y dices: gracias, Señor. Acuérdate que esas escenas un día van a estar en el pasado. Te vas a acordar con añoranza:
pero no te va a doler el corazón si en el momento realmente los disfrutas. Entonces, agradece. Y el último concepto es adora a Dios. Durante ese día, yo no sé si hacen devocionales con su familia, con su pareja. Ese día haz un devocional sin prisa. Conversen al respecto, lee tu Biblia sin prisa. Pon una alabanza, cántala a voz en cuello y piensa en la letra que estás cantando, porque las alabanzas son oraciones cantadas. Entonces, adora al Dios del universo que te dio todo lo que tienes. Y miren, yo sé que los seres humanos nos gustan los rituales. Somos gente que nos gusta sistematizar las cosas. Por eso los rabinos aquellos crearon tanto ritual. Si tú quieres celebrar el Sabbat exactamente como lo celebraban los judíos, está bien. O sea, en ningún lugar dice, no, ya no lo puedes celebrar. No. Lo que no es una obligación. Pero te recomiendo que diseñes un ritual para iniciar el Sabbat, para que tu corazón sepa que estás iniciando tu día de reposo, y uno para terminar tu Sabbat, para que cierres el ciclo y digas, ok, de regreso al mundo. Okay, estoy terminando. Acuérdate que son 24 horas. No lo tienes que hacer de atardecer a atardecer, pero a lo mejor es de mañana a mañana o de mediodía a mediodía, porque no te vas a levantar a las 12 de la noche y a dormir a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, busca la manera de hacerlo y empieza a practicarlo. ¿Por qué normalmente la gente no lo practica? Es que estoy muy ocupado. Esa es la respuesta más común de la gente. Si ese día no hiciera yo algo en mi trabajo, no terminaría mi trabajo. Yo lo que le decía a los ejecutivos es, si tú no puedes descansar un día a la semana, algo estás haciendo mal, no sabes administrar tu tiempo. Los alumnos, no, es que no terminaría la tarea, administrate de alguna manera, busca. No, es que yo siempre quiero descansar el domingo, pero siempre algo surge. ¿Saben qué es lo más triste? Casi toda la gente termina su día de descanso más cansado que como empezó. ¿Alguien se identifica? Cada cuando regresas de vacaciones dices, ahora tengo que tomar unas vacaciones de las vacaciones, porque no las utilizas para lo que son. Miren, al final del día, la práctica del Sabbat tiene que ver con la respuesta a la pregunta, ¿confías lo suficientemente en Dios como para detenerte? ¿Confías en Él? Porque eso es lo que probaba a la gente que lo respetaba. Esto empieza desde el Antiguo Testamento con el maná. ¿Se acuerdan que les daba pan todos los días? Y les decía, recoge pan de los 6 primeros días, pero el último día no salgas a recoger. Yo voy a proveer el sexto día el doble. Los demás días no necesitas el doble, pero el sexto sí. El séptimo descansa. Y había gente que no confiaba en Él. Recogían el doble todos los días y la mitad se les echaba a perder. Entonces, ¿confías lo suficiente en Dios como para detenerte? El Sabbat es realmente una sumisión a Dios, es una entrega. Empieza, a lo mejor tienes que empezar despacio, a lo mejor te va a costar trabajo llegar al día completo. Empieza con medio Sabbat. ¿Sabes qué va a pasar? Fíjate, tienes que entender que el Sabbat no es nada más un día de descanso y por favor no lo veas como una obligación legal. Si una semana no lo puedes celebrar, no empieces con los latigazos, ¿no? O sea, no se trata de eso. El Sabbat es una declaración de fe que resiste el ritmo del mundo. Es una resistencia a dejarte llevar por la corriente del mundo. Y si lo ves de esta manera, te voy a decir una forma de verlo que se te va a antojar. Y que si lo empiezas a practicar de esa manera, lo vas a extrañar, vas a estar esperando a que llegue. Es un ensayo de cómo se vive en el reino de Dios. Es decir, si practicas el Sabbat correctamente, vas a traer el cielo a tu vida un día a la semana. En el cielo no va a haber preocupación, nada más va a haber amor, conexión, adoración a Dios, agradecimiento. Entonces, si lo practicas correctamente, vas a traer el cielo a la tierra y vas a ver cómo al rato vas a decir, ¿y no se puede 2 días? Porque lo vas a extrañar. Y estudia todo lo que hemos estudiado en esta serie y en otras series de disciplinas espirituales, porque en el Sabbat es en donde mejor se aplican. Es cuando de repente aislarte un poquito, estar en soledad con Dios, estudiar su palabra y meditar en ella y luego conectar con la gente y estar agradecido. Y todas esas cosas se combinan y hacen que el Sabbat sea tu día de más crecimiento espiritual. Pero necesitas detenerte. Vamos a orar.
Padre, creo que la mezcla del concepto entre detenernos y descansar es lo que a veces nos confunde, Señor. Y nos cuesta mucho trabajo, Padre, porque estamos muy hechos al molde de este mundo en donde si no estamos corriendo para producir, nos sentimos que algo va a salir mal, todo se va a caer. Señor, ayúdanos a entender que eso no es otra cosa que falta de confianza en ti. Que el que tiene este mundo funcionando y en orden eres tú y no nos necesitas. Que el mundo funcionaba perfectamente antes de que llegáramos y va a seguir funcionando cuando nos vayamos. Ayúdanos a descansar en ti, Padre, ya compraste el descanso para nosotros, ayúdanos a disfrutarlo. Pero te pido, Señor, que nos des la humildad y la disciplina de empezar a practicarlo como tú nos lo enseñaste, para satisfacer nuestras necesidades, para dejar de preocuparnos, porque tú nos dijiste, no se preocupen, y disfrutar en ti, agradecerte, adorarte, disfrutar de tu presencia y de todos los regalos que nos das. Necesitamos de tu ayuda para esto, Señor, así es de que te pedimos que nos ayudes y nos ayudes a detenernos y a descansar en ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el hermoso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.